Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este viernes 18 de noviembre de 2022. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Que el gozo del Señor esté en nuestras vidas. Que la asistencia del Espíritu Santo sondee nuestras vidas. Que la Virgen María siempre nos acompañe a lo largo de nuestra vida y al final de nuestras vidas. Y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada de Apocalipsis, capítulo 10, versículo del 8 al 11. Tomé el librito y lo devoré. El salmo de hoy es el Salmo 118. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículo del 45 al 48. Jesús entra al templo, y este es el templo de Jerusalén. Al parecer, como lo atestiguan los evangelios, no había una buena relación Jesús con Jerusalén. Por eso, en ese momento, Jesús expulsa a los mercaderes y criticaba el culto que ellos le daban. Muchas veces nuestra vida no es coherente con lo que escuchamos y con lo que hacemos. Podemos escuchar, obrar el bien, y lo escuchamos, y terminamos haciendo el mal. Y debe haber una coherencia entre lo que escuchamos y lo que hacemos. Podemos convertirnos en ratones de iglesia, podemos convertirnos en personas que se nos vea la cara de santidad, pero entonces no hay coherencia entre lo que escuchamos y lo que hacemos. Jesús dice aquí, por eso Jesús criticaba este culto que daban en Jerusalén, porque era un culto que estaba
disociado, no estaba asociado asociado con la coherencia de vida. Por tanto, no solamente eran los bandidos, los mercaderes, sino también los sacerdotes y los fieles que daban culto a Dios, al templo, y entonces cometían injusticia. O sea, usted no puede vivir hablando de justicia, como hay sectas que hablan de justicia y se vuelven guruses, se vuelven pastores. Por eso no estoy criticando a ninguna, pero se vuelven pastor en el término de pastorear un sinnúmero de personas y predican y terminan cometiendo, y hablo a nivel general, terminan cometiendo un sinnúmero de injusticia, un sinnúmero de maldad, un sinnúmero de cosas que no está amparado con la palabra de Dios. Por eso, en Isaías, ustedes ven, y lo que hacía, usted busca en Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20, que compraban un cordero y ofrecían un sacrificio, lo hacían, compraban, buscaban la manera, pero lo hacían sin observar una conducta justa. Es un falso culto, porque muchas veces usted puede obrar bien delante de un sacerdote, usted puede obrar, pero entonces en la oscuridad usted comete actos no propiamente de un buen cristiano. Por tanto, nuestra vida debe estar, concatenada, unida a la palabra de Dios, y que nuestros actos estén coordinados con lo que escuchamos y con lo que hacemos. Como le vuelvo y les repito, yo no puedo en ningún momento escuchar algo y terminar haciendo otra cosa, porque entonces no sería un cristiano real, sino un cristiano falso. Y por eso el Señor habla aquí: mi casa será casa de oración. Y una persona orante, una persona que ora, una persona que mantiene su vida unida a la palabra de Dios, es una persona que va en crecimiento y va siempre hacia la santidad. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios, que nadie verá a Dios sin santidad. Muchas veces lo he repetido aquí en el audio. Nadie verá a Dios sin santidad. Yo no puedo estar con una Biblia debajo del brazo, no puedo seguir estando con una Biblia, ya ustedes saben, debajo de un brazo, cuando no estoy viviendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces sería un falso culto que yo estoy dando, como estaban dando
estas personas de Jerusalén. Fíjense que ¿qué nos enseña Jesús a nosotros? Que el hombre, nosotros, debemos presentarnos ante Dios tras habernos esforzado en cumplir su voluntad en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana. No es estar con los brazos, con las manos juntas, sinónimo de personas orantes, sino en acatar y cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esto es verdaderamente la esencia de un cristiano que cumple la voluntad de Dios, la hace partícipe en su vida y trata de que los demás también logren cumplir la voluntad de Dios. Aunque la perfección y la búsqueda depende de cada uno de nosotros y la salvación depende de cada uno de nosotros. Yo puedo durar horas y horas muertas hablando de Dios, pero la salvación es personal. La salvación es personal. Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, personal. A veces nosotros queremos que Dios actúe en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestro hijo, pero en mí. Yo quiero que actúe en mí, porque mi salvación depende de mí. O sea, la salvación depende de mí. Entonces yo tengo que pedir porque Dios me vaya purificando a mí. Purificando. Y de hecho, cuando me va purificando a mí, entonces yo voy a tratar de ir purificando a mis hijos y purificando a mi esposo, a mi esposa, pero tiene que irme purificando a mí, porque la salvación depende absolutamente de mí. ¿Por qué? Claro está, la salvación la da Dios, pero si yo no logro trabajar en mi vida, entonces yo no puedo estar, no, porque si fulanito de tal se comportara así, si mi esposo o esposa se comportara así, pues entonces ya yo estaría salvo. Ya, no. La salvación es personal. Ella dará cuenta, él dará cuenta a Dios y usted dará cuenta a Dios. Tenga eso pendiente. Si usted no ve que su pareja cambia, lo correcto siempre será orar. Orar. Si usted no ve que un hermano, una hermana o quien sea no cambia su conducta, lo que usted tiene que hacer es orar. Usted no puede ir con un latigazo. Hay personas que van con un latigazo. Yo siempre creo en la libertad y siempre he creído y creeré que usted no puede venir a tener un autodominio sobre una persona, ya sea sobre su hijo, usted va dirigiendo a su hijo de una manera sana, pero no exasperarlo. Porque la misma palabra de Dios dice, usted no puede robarle la libertad ni siquiera a su esposo, a su esposa, no, nunca. Esa libertad Dios hace a cada quien libre, responsable de sus actos. Si yo cometo cualquier error, yo soy el que tengo que pagar por ese error cometido. No es mi hijo, no mi esposa, no mi esposo, no. Es usted que tiene que pagar por ese error. Por eso cada uno va a pedir cuenta por cada cosa que haga. Y lo correcto es hacer las cosas bien.
Nunca podemos nosotros robarle la libertad a nadie de tomar decisiones también por otras personas. Déjelo que tome su decisión él o ella, porque Dios crea al hombre bajo el libre albedrío. Hay personas que quieren, ya sea esposo o esposa, quieren mandar directrices sobre la esposa o el esposo, donde usted no puede, bajo ninguna circunstancia, mandar directrices sobre el esposo o la esposa. No, lo más correcto es orar. Orar por esa persona. Mi casa será casa de oración. Casa de oración. Muchas veces nosotros hemos perdido lo sacro en la propia iglesia, en la misa. Hemos perdido lo sacro. Porque hablamos como espectáculo público, hablamos y eso nos conduce a nosotros a no poner atención ni siquiera a lo que escuchamos. Y decimos que asistimos a la iglesia muy sacro y no es así. Es decir que debemos tratar de que cuando entramos a ese lugar, a la misa, a la iglesia, ya estamos en un momento de adoración, Siempre se anuncia al principio, porque nosotros nos hacemos esclavos a los celulares. Apaguen sus celulares, pónganlo en vibrador. Dicen un sinnúmero al comenzar la misa. Y en el momento justamente de la consagración, ahí suena un bendito celular. ¿Por qué usted no apaga ese celular y en ese momento se concentra en la misa? Entonces, mi casa será casa de oración. Hemos olvidado eso nosotros. No crean que no hemos que nos hemos acordado de eso. Cuando estamos en la iglesia, lo que menos nos acordamos cuando estamos en la misa es que mi casa es casa de oración. No, pero comenzamos a hablar. Y comenzamos a hablar de lo que pasa en el vecindario, de lo que pasa en esto, qué pasa por aquí. Porque nos volvemos, que vamos a la iglesia y nos volvemos seres chismosos, practicantes de la chismografía, averiguando vida de fulanito, de perencejo. No. Olvídese de la vida que está viviendo el otro. Respete la vida del otro. Viva una vida espiritual. Viva una vida espiritual usted. Entréguese a Dios en cuerpo y alma. Dice la palabra de Dios que encontrará a los verdaderos adoradores. Queridos hermanos, hemos perdido la esencia hasta de la misa, de la oración más grande que es la Santa Misa, más grande. Comenzamos a hablar, comenzamos a hacer escándalo en la propia misa. Usted entra en la iglesia, inmediatamente ya comienza la misa. Haga silencio, escuche. Y recuerde siempre esa palabra. Mi casa es casa de oración. Yo no tengo que comenzar a llamar a alguien por el celular. Yo no tengo por qué. Yo no tengo que mandar un mensaje. Ya ha comenzado ese proceso de adoración, de oración. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos pedir perdón, arrepentirnos y
cambiar de nuestra conducta. Porque Jesús criticaba a estas personas que hacían cultos exteriores, pero el interior estaba muy alejado. Siempre he dicho y diré, siempre he dicho y diré. Yo soy un pecador, eminentemente pecador, pero siempre he dicho y diré que nuestra vida debe irse trabajando en lo interior, en lo espiritual, ir trabajando cada día en nuestras vidas, irla trabajando, irla orientando hacia Jesucristo. No es con actos exteriores. Muchas veces los actos exteriores que hacemos ayudan, pero no es lo fundamental y lo principal. Lo correcto es ser un verdadero adorador en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Y modelar nuestra conducta de acuerdo a las normas de Cristo. De acuerdo a las normas de Cristo. Y mire, podemos terminar hasta 3 días hablando, pero el tiempo es corto. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener una conducta propiamente de cristiano. Propiamente de cristiano. No es solamente ser una persona de ir a la misa, y vamos a la misa, y ya, con eso creemos que estamos cumpliendo. No, hermano. Si usted tiene ese pensamiento, quíteselo de la cabeza, quíteselo de su mundo que lo cree, y tratemos de ser personas modelos, de ser personas ejemplos, de ser personas que van trabajando en su interior. Porque Dios conoce el corazón de cada quien. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Excúsenme que me he pasado un poco, pero que tengan muchas bendiciones en este día. Que tengan un feliz fin de semana al lado de su familia. Que haya muchas bendiciones. Que la paz de Dios abunde en cada uno de nosotros. Y nada, contemos siempre con la presencia de Dios en nuestras vidas y la asistencia maternal de la Virgen María. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan.